Bueno, ustedes después lo van haciendo todo paso por paso, ¿sí? En las unidades que hayan elegido, ¿bien? Lo van escribiendo todo y calculan y ponen los resultados. Bueno, ahora estamos en el calor, dice, si podemos calcular por definición el calor que el entorno hace sobre el sistema durante esta expansión, digamos, el calor acá. Bueno, lo que tenemos es que por definición esto es el calor, ¿bien? Pero ¿qué nos pasa? Por ahora nosotros no conocemos los valores de entropía, no los conocemos, ni tampoco tenemos esa temperatura, ¿bien? Porque, bueno, la podríamos calcular, pero no tenemos el número de moles. Entonces, bueno, lo que vamos a tener es que por ahora el calor no lo podemos calcular por definición. En todo caso, podríamos, si tenemos otros datos, usando el primer principio de la termodinámica, despejarlo de algún lado. Pero por definición, por ahora, no. Lo vamos a ver a continuación. Bien, vamos al punto D. Acá. Que es así. El punto D habla de los procesos isocóricos. Los procesos isocóricos son estos dos, este y este. Entonces tenemos dos procesos isocóricos. El primero es este, donde me muevo de la presión P0' a la presión P1, ¿bien? De P0' a P1, que me voy a mover todo con a volumen constante V1, ¿lo ven? Y también cambian las temperaturas, dijimos de T0 a T1. Y el segundo proceso isocórico es este, que me voy a mover de la presión 1 a la presión 0, bien, por acá, un aumento en la presión. También se va a mover de esta temperatura de acá abajo, que era la T2, la habíamos llamado, a la temperatura T0, todo a volumen B0, 10 litros constante. Bueno, en este caso, lo que voy a tener es que obviamente la presión cambia, pero no depende del volumen. ¿Dónde tengo la hoja? No depende del volumen, sino que en este caso depende de la temperatura. Bien, lo que voy a tener es que tengo la misma expresión, vamos a ponerle nRT dividido B, pero en este caso lo que habíamos dicho es que B es B1 constante y N y R son constantes, entonces esta es constante. Y en este caso lo mismo, ¿no? Tenemos nRT dividido B0, entonces esto es lo constante. Bueno, todo muy lindo eso. ¿Cómo nos va a servir? ¿Sí? Esto para que sepamos, digamos, que lo que vamos a obtener es que si nosotros conociéramos cómo va cambiando la temperatura, podríamos ir viendo cómo cambia la presión. O al revés, podría yo despejar la temperatura en función de la presión y lo mismo. Pero bueno, esto no lo pedía igual. Lo que sí vamos a ver es esto del trabajo termodinámico. Esta era la definición, ¿no? La integral de presión diferencial al volumen entre un volumen inicial y un volumen final. ¿Pero qué tengo acá? Acá en ambos procesos, yo tengo, si estoy en el primer proceso, acá digo que el volumen inicial y el volumen final es V1. Y si estoy en este proceso, en el segundo, el volumen inicial y el volumen final es V0. O sea, en ambos casos, lo que voy a tener es que el trabajo termodinámico es 0, porque la integral definida, o sea, tengo que los volúmenes son iguales. ¿Bien? O lo que puedo, o también lo puedo decir, la presión no depende del volumen, porque el volumen es constante. O sea, no hay diferencial B. Hay muchas formas de decirlo. El asunto es que esto es 0. ¿Bien? 0. El trabajo termodinámico durante un proceso isocórico es 0, porque no hay cambio en el volumen. El volumen es constante, por lo tanto el trabajo termodinámico es 0. Y esto es siempre. Entonces, el trabajo termodinámico durante estos dos procesos es 0. Entonces ya calculamos este. Estos valen 0, nos faltaría este. Entonces vamos a la compresión isobárica. Bien, estamos en esta parte. Entonces, la compresión isobárica, yo tengo que me voy a mover desde una temperatura T1 a una temperatura T2 y de un volumen B1 a un volumen B0, bien, estoy comprimiendo,
pero todo con la presión constante. ¿Bien? Bueno, acá también, o sea, la presión en este caso es constante, entonces podría despejar el volumen respecto a la temperatura respecto al volumen, da igual, pero para el trabajo termodinámico a mí lo que me importa es la presión. Entonces acá lo que yo tengo es que la presión no depende del volumen, no depende de nada, la presión es una constante. Entonces en este caso, la presión, que es P1, que es la 0,6 atmósfera, sale fuera, vamos a poner P1, y me queda la integral entre V1 y V0 de diferencial volumen. ¿Bien? Bueno, repaso de matemática otra vez. ¿Cómo era la integral de diferencial x? Era x. Y si la tenía definida entre un x0, un x1 o inicial final, la integral definida me quedaba x1 menos x0, o sea, delta x. ¿Bien? Bueno, acá tenemos lo mismo. Tenemos la presión es constante, entonces me va a quedar menos P1 por, y en este caso tengo por B, bueno, vamos a escribirlo, entre B1 y B0, esto es igual a menos P1, B0 menos B1. Fíjense que B0 es más chica que B1, entonces esta resta me queda negativa. Y con este menos me queda positivo, que es lo que decíamos, si hay compresión, el trabajo termodinámico es positivo. ¿Bien? Y así se calcula el trabajo termodinámico en la compresión isobárica. ¿Bien? Lo que nos va a quedar es que es presión, que es una constante, por el delta V. Y listo. ¿Ven? Entonces fíjense cómo a partir de la misma expresión para el trabajo termodinámico, que es esta, dependiendo cómo estén cambiando las variables, la integral me va a dar cosas distintas, me va a dar expresiones diferentes. Bueno, esto lo pueden calcular. Entonces después lo que pregunta es el trabajo total en el ciclo completo. Entonces lo que vamos a tener es que tenemos que tomar el trabajo de la expansión isotérmica, que me dio algo negativo, más el trabajo en la compresión isobárica, que me dio algo positivo. Cuando sume esos dos voy a obtener el trabajo total. ¿Bien? Uno va a ser negativo, otro positivo. Y estos dos que van a ser 0. Entonces ahí puedo calcular el trabajo total. Bueno, después se fijan qué les da. Y como por el primer principio de la termodinámica, como no tengo trabajo químico, yo sé que el calor más el trabajo total, el que voy a sacar de acá, me da el cambio en la energía interna. Pero como estoy en un ciclo cerrado, eso va a ser 0, ¿sí? Estamos hablando del cambio en la energía interna durante todo el ciclo. Entonces yo sumé los 4 trabajos termodinámicos, más 0, más este, me dio el trabajo total, y yo sé que tiene que ser, ese va a ser el trabajo total durante todo el ciclo, y yo sé que más el calor total durante todo el ciclo me tiene que dar 0, ¿por qué? Porque el cambio en la energía interna tiene que ser 0 porque estoy en un ciclo cerrado. Entonces ahí voy a obtener que el calor total durante todo el ciclo es igual al trabajo total cambiado de signo. ¿Bien? Bueno, ahí tienen ese punto. Vayan haciéndolo todo paso por paso, anoten todo, digamos, yo les voy tirando las puntas como para que no se traben. Y por último pregunta, ¿qué ocurre en una expansión adiabática? Entonces, esto es algo que ya habíamos hablado, que es que en una expansión isotérmica lo que vamos a tener es que hay calor. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en una expansión adiabática el gas se enfría. Una expansión adiabática es aquella en donde no hay proceso de calor. Entonces, en este caso yo voy a ir aumentando el volumen desde B0 a B1, supongamos que voy de acá, aumento el volumen desde B0 a B1, pero sin hacer proceso de calor. ¿Bien? Entonces lo que voy a tener es que no solo disminuye la presión, sino que también disminuye la temperatura. Sería como algo así. Supongamos que podamos ir de acá hasta acá, tendríamos algo así. Bien, esta sería si ustedes van a ver que las curvas de expansiones adiabáticas cortan a las isotérmicas, son como más empinadas. Si estas son las isotérmicas, las adiabáticas son unas que las van como cortando así como más empinadas. Bueno, entonces lo que voy a tener
es que durante la expansión isotérmica el calor tiene que ser positivo, porque si este es 0 bajo la temperatura, en este tiene que ser positivo. ¿Bien? ¿Entiendes? En una isotermia, en una expansión isotérmica, para mantener la temperatura constante, voy a tener que hacer un calor positivo, porque si yo no hago el calor, el gas se va a enfriar. ¿Bien? Bueno, esa sería